Hace 2000 años los habitantes de la antigua Roma atribuían a sus poetas un don esencial, el de identificar en el pasado aquellos aspectos que merecían ser contados para las generaciones presentes y futuras. Martín Miguel de Güemes indudablemente es merecedor de ese ejercicio. De allí que sea el único salteño a quien el país honra con un feriado nacional. Feriado que no necesariamente desliza a millones de argentinos a bucear en la historia del héroe gaucho, pero que sí genera las condiciones para que nos preguntemos quién era Martín Miguel de Güemes y cuál fue su aporte a la historia nacional. Esos poetas de la antigüedad incluso podrían asegurar que el salteño nacido el 8 de febrero de 1875 representa lo que los romanos llamaban los grandes hombres, es decir, las personas que aparte de fundar un nuevo orden fueron capaces de preservarlo en el tiempo, recurriendo a andanzas épicas y sufrimiento constante que en definitiva son lo que parieron este país que es el nuestro. Hay una diferencia conceptual entre la categoría grandes hombres empleada por los romanos y la categoría prócer que popularizó la historiografía argentina, que además de recelar de caudillos como el salteño, interpretó a los próceres como hombres cuyas virtudes lo elevaban a una condición de cuasi dioses que por sí solos echaban a andar la historia. Güemes no. Era de aquellos que, atravesado por el impulso liberador que el contexto en el que vivió inyectó en él, desplegó una pasión que terminó dando nuevo impulso al motivo que lo arrojó al combate. Una pasión que puede explicarse por la determinación a terminar con lo que había empezado cuando, siendo un joven oficial del Regimiento Fijo de Buenos Aires en Salta, se trasladó a la ciudad portuaria y participó de las jornadas heroicas de 1806 y 1807. Allí, repeliendo a los ingleses invasores y estando al frente de una fuerza de caballería, logró la insólita captura de un buque británico que había quedado varado en la costa por una violenta bajamar. Los hechos de mayo de 1810 lo encontraron en Salta. Es acá donde se suma al ejército revolucionario que empezaba su expedición al Alto Perú. Al frente de un pequeño contingente se encargó incluso de la defensa de la quebrada de Humahuaca para poco tiempo después participar del primer triunfo de las armas patriotas en la batalla de Suipacha. Luego la historia más conocida, aunque acá destacaremos que para protagonizar la épica que protagonizó, debió fundir su vida con otras figuras que en medio de la oscuridad más intensa de la guerra no dejaron nunca de buscar la tenue luz que le permitiera caminar hacia el objetivo. La emancipación nacional, que entonces dependía pura y exclusivamente de imponerle a los españoles la voluntad de los alzados a partir de la guerra. En esa empresa aparecieron los compañeros. Entre ellos hubo otros grandes como José de San Martín, ese militar que tras formarse en las modernas técnicas militares y haber batallado en Europa, retornó al país en 1812 para prestar su servicio a la revolución. Un estratega que en 1814 se hizo cargo de un diezmado ejército del norte y concluyó que una guerra por el actual norte argentino dilataría peligrosamente el conflicto. San Martín partió entonces a Mendoza para organizar un ejército, cruzar los Andes, derrotar a los españoles en Chile, partir de allí al Perú y dar la estocada final al imperio en el corazón del ex virreinato para acabar con la guerra liberando al continente. Plan sanmartiniano que requería de una misión no menos titánica, que alguien contuviera el avance español que necesariamente amenazaría el actual territorio nacional ingresando desde la actual Bolivia. Güemes fue ese alguien y consciente que la magnitud de los medios con los que contaba el enemigo eran superiores a los suyos, apeló también a las tácticas guerrilleras, para lo cual debió fundir su suerte a otros compañeros. El gauchaje plebeyo, la negrada conocedora de la geografía, el populacho que sabía cómo aprovechar los secretos del terreno y que confiaba en la bravura y la astucia del héroe gaucho para golpear al invasor y desaparecer, o para ejecutar ataques que entre fulminantes y alborotados arremetían contra un enemigo que, acostumbrado al cálculo matemático, no sabía cómo manejar el arrojo tumultuario y montonero.
El resultado es el que todos conocemos. Güemes hizo infernales como antemural de la frontera norte del país que posibilitó el éxito de la estrategia sanmartiniana, aun cuando fuera Simón Bolívar quien culminara la tarea. Teoría del antemural que es rechazada por muchos que la consideran una interpretación mezquina de los verdaderos planes de San Martín y el propio Güemes, quien mediante un avance de pinza habrían planeado reencontrarse en el Alto Perú para dar por finalizada así la obra cumbre de la independencia continental. Pero lo cierto es que independientemente de las interpretaciones, Güemes cumplió el rol de antemural del naciente país, misión que garantizó con una templanza que lidió contra los embates del español, pero también contra sectores del patriciado salto jujeño, que sumándose a la revolución en 1810, pronto buscó desertar por dos razones: las contribuciones forzosas que Güemes le imponía para costear la guerra que el gauchaje protagonizaba y la desestructuración de la economía regional que le había permitido convertirse en la clase que otorgaba dirección política e ideológica a la región. Obviemos aquí lo primero, que es algo de lo que siempre se habla. Detengámonos en el segundo punto para precisar que ese patriciado que amasó fortuna en el siglo XVIII, proveyendo insumos y mercancía a las minas de la actual Bolivia, se sumó a la gesta emancipadora empujada por una España que a partir de 1750, con la denominada Reformas Borbónicas, decidió que su decadencia en Europa se remediaría imponiendo a América nuevos impuestos, cuya fiscalización quedaría en manos de los funcionarios provenientes de la península ibérica, relegando así a los criollos del control del Estado colonial, mientras paralelamente eran objeto de nuevas presiones tributarias. En ese marco, el patriciado vivió el movimiento revolucionario como la posibilidad de arrebatarle el poder político a los peninsulares, aunque empezó a renegar de la revolución cuando la guerra los privó de comerciar con el Alto Perú, que durante años quedaría en poder de los realistas. Desencanto que se potenció cuando las nuevas ideas empezaban a amenazar el orden social dictado por el espíritu de casta de la España colonial, y cuando el propio Martín Miguel de Güemes empezó a exigirle sacrificio que ese patriciado vivió como intolerable. Intereses mezquinos que no dudaron en conspirar con el ejército español, generando las condiciones que explican la muerte de un Güemes que había repelido 9 invasiones realistas y lo siguió haciendo ya muerto cuando 10 días después de que esto ocurriera en la quebrada de la Horqueta, y tal como él lo había ordenado a sus hombres, los gauchos recuperaran la ciudad ocupada el día que hirieron de muerte al héroe. Los realistas nunca más volvieron y la guerra en su conjunto empezaba a encaminarse hacia el triunfo emancipador, aunque las batallas definitivas en el Alto Perú todavía no se habían librado. Güemes, en definitiva, fue uno de los que parió el país, aun cuando la historiografía oficial le quisiera arrebatar protagonismo desde el momento mismo de su muerte. Los ejemplos sobran, pero algunos se destacan sobre el resto. La prensa unitaria, como la Gaceta de Buenos Aires, por ejemplo, celebró la noticia titulando «Murió el abominable Güemes, ya tenemos un cacique menos». Décadas después, Bartolomé Mitre, el hombre al que la historiografía liberal honró con el desmesurado título de padre de la disciplina histórica en el país, calificó al salteño en su Historia de Belgrano como un ser arrogante y soberbio, mientras en sus memorias póstumas el general Paz lo acusaba de demagogo, tribuno, orador gangoso y relajado de costumbres, aunque admitía que era adorado por sus gauchos. Semejante ninguneo se puede interpretar por pura visión metropolitana, de esas que consideran que los sucesos y personalidades destacadas de la historia nacional solamente se protagonizan y se suceden en el centro del país. No es menos cierto, sin embargo, que esta conducta también es hija de una visión unitaria de la historia, esa que considera que el progreso depende del triunfo de la ciudad sobre el campo, de Buenos Aires sobre el interior, del blanco sobre el indio y el gaucho y del militar a la europea por sobre el caudillo federal. 200 años de historiografía tradicional no lograron, sin embargo, arrebatarle a Güemes el rol de padre fundador de la patria.
Un concepto que aún proviniendo de la tradición norteamericana pincela mejor a San Martín, Belgranos y al propio Güemes, hombres que asumieron una responsabilidad histórica sin buscarla, porque simplemente esta recayó sobre ellos, que aceptaron el mandato sin que mediase cálculo alguno de proyección personal. Güemes lo hizo prescindiendo de esas condiciones a las que siempre se inclina cierta salteñidad oficial, la del provincialismo espacial y temporal. Lo primero está relacionado con esa conducta comarcana que atribuye una importancia desmesurada a lo que ocurre en los límites del territorio en el que se vive. Lo segundo, en cambio, tiene que ver con la errada convicción de que el mundo es propiedad exclusiva de los vivos y sin participación alguna de los muertos. Ambas cosas que son símbolo de cierto tribalismo al que el héroe gaucho escapó integrando la parte salteña a ese todo denominado patria, que lejos de representar una geografía vacía, es la suma de esa geografía con la vida que despliegan en ella los millones de argentinos que la riegan con su sudor y hasta con su propia sangre, como lo hizo el mismo Martín Miguel de Güemes, el héroe que Salta aportó a la historia nacional.